En los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando sentimos que el peso del mundo nos abruma, es en la lucha espiritual donde encontramos nuestra mayor fortaleza. Esta es la historia de Jacob, un hombre enfrentando no solo las amenazas externas de su hermano Esaú, sino una lucha interna con su propia fe y destino. Pero no es solo una narración antigua, sino una lección viva para todos nosotros, ilustrada con una claridad profunda en las palabras de Jonathan Edwards, quien en 1735 predicó sobre esta misma lucha con un mensaje poderoso. La verdadera bendición de Dios se encuentra al perseverar, incluso cuando parece que todo está perdido. Jacob, después de años de huir y enfrentar conflictos personales, llega al arroyo de Jaboc en una noche de soledad abrumadora. En ese momento, no solo está huyendo de su hermano Esaú, que viene hacia él con 400 hombres, también está huyendo de su propio pasado y de la culpa que lo atormenta. Él sabe que necesita algo más grande que su fuerza humana para sobrevivir, algo divino que transforme su vida. Por eso, en la oscuridad de esa noche, Jacob busca la presencia de Dios en oración. Pero lo que comienza como un clamor espiritual se convierte en una lucha literal. Un hombre aparece, y Jacob no lo reconoce de inmediato, pero es más que un simple mensajero. Es el ángel del Señor, la misma presencia divina. La lucha no es fácil, y mientras Jacob se aferra con desesperación, el ángel le toca la cadera, dislocándola. Sin embargo, Jacob se niega a rendirse. Con un dolor físico insoportable y un cansancio extremo, sus palabras resuenan como un eco de fe pura. No te dejaré, si no me bendices. Este encuentro no es solo una lucha de fuerza, sino una representación de cómo cada creyente debe perseverar en la búsqueda de Dios, incluso cuando todo parece oscuro. Edwards lo describió como un ejemplo vívido de la oración ferviente y sincera, que no solo pide, sino que insiste, resiste y lucha hasta que el alma encuentra su consuelo. Hoy, en nuestras propias luchas diarias, esta historia nos desafía a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a perseverar como Jacob, buscando la presencia y la bendición de Dios con toda nuestra fuerza y fe? Jacob, temeroso y angustiado, se encuentra al borde de una confrontación inevitable con su hermano Esaú. Años atrás, con astucia y engaño, le había arrebatado la primogenitura y la bendición paternal, acciones que sembraron un resentimiento profundo en Esaú. Ahora, al escuchar que su hermano viene con 400 hombres, Jacob interpreta esta noticia como un anuncio de venganza. El miedo lo consume. La escena en el campamento de Jacob está llena de tensión. Divide a su familia, su ganado y sus bienes en dos grupos, pensando que, si Esaú ataca a uno, al menos el otro podrá escapar. Pero incluso mientras toma estas precauciones humanas, Jacob sabe que no serán suficientes. Su corazón está inquieto porque esta batalla no solo se libra contra su hermano, sino dentro de él mismo. Es en este contexto que Jacob decide buscar a Dios. Se separa de todo y cruza solo el arroyo de Jaboc. Allí, en la oscuridad de la noche, Jacob clama con fervor. Esta no es una oración común, es un grito del alma. Su angustia, mezclada con arrepentimiento, lo impulsa a buscar desesperadamente una respuesta divina. Mientras está en oración, un hombre aparece de repente. Jacob no lo reconoce al principio, pero hay algo en su porte y en la fuerza de su presencia que lo lleva a pensar que no es un ser ordinario. Este hombre, que es en realidad el ángel del Señor, no viene con palabras de consuelo inmediatas, sino para probarlo, para enfrentarlo. Comienza una lucha que durará toda la noche, una pelea tanto física como espiritual. Jacob se aferra con todas sus fuerzas, pero el ángel no se lo pone fácil. Lo hiere en la cadera, dejando a Jacob en un estado de dolor extremo. Sin embargo, incluso en medio de esta aflicción, Jacob no lo deja ir. Su determinación trasciende el sufrimiento físico. No te dejaré, si no me bendices, grita, con una mezcla de fe y desesperación. Jonathan Edwards, en su sermón sobre este pasaje, señaló que este momento simboliza cómo Dios a menudo prueba nuestra fe en los momentos más oscuros. La aparente resistencia del ángel no es rechazo, sino un medio para fortalecer la perseverancia de Jacob. Edwards comparó esta lucha con la oración ferviente, en la que los creyentes, como Jacob, no deben desmayar, aunque sientan que Dios guarda silencio. Jacob sabe que está ante alguien que tiene el poder de transformar su vida, y aunque todavía no comprende completamente a quién enfrenta, reconoce la santidad de este encuentro. No se trata solo de salvar su vida del peligro inminente con Esaú, sino de recibir una transformación interna, una nueva identidad que defina su propósito divino.
La noche avanza, y Jacob, exhausto, lucha con una mezcla de fuerza física y fe espiritual. Cada movimiento intensifica el dolor en su cadera dislocada, pero él se niega a soltar al ángel del Señor. Esta no es solo una lucha por sobrevivir, es una lucha por ser bendecido, por encontrar paz y propósito. En medio de la oscuridad, Jacob comienza a darse cuenta de que este encuentro no es común. Este ser extraordinario no solo tiene fuerza física, sino que emana una autoridad divina. ¿Quién eres? Parecen gritar los pensamientos de Jacob mientras su cuerpo, al límite de sus fuerzas, sigue resistiendo. Esta lucha simboliza más que un encuentro corporal. Es un reflejo de la resistencia espiritual que cada creyente debe mostrar en su búsqueda de Dios. El ángel del Señor, viendo la determinación de Jacob, pone en evidencia el propósito de esta prueba. Déjame ir, porque raya el alba, dice, como si estuviera esperando que Jacob tomara una decisión crucial. Pero Jacob, con una fe inquebrantable y una necesidad profunda, responde con palabras que han resonado a lo largo de los siglos: no te dejaré, si no me bendices. Jonathan Edwards explicó que este momento representa el clímax de la fe perseverante. La aparente oposición de Dios no es para desanimar a Jacob, sino para probar la profundidad de su resolución. Dios desea que lo busquemos con un corazón sincero y perseverante, dijo Edwards, señalando que este tipo de búsqueda transforma nuestra relación con Él. Jacob, en ese momento de agonía, representa a todo creyente que lucha en oración, buscando respuestas, consuelo o dirección. La dislocación de su cadera no lo detiene. De hecho, su dolor físico parece intensificar su deseo de aferrarse a Dios. La bendición que busca ya no es material. Jacob ha llegado a un punto donde lo único que importa es ser transformado por el toque divino. A medida que el amanecer se aproxima, la lucha comienza a cambiar. El ángel del Señor, reconociendo la perseverancia de Jacob, le hace una pregunta inesperada. ¿Cuál es tu nombre? Este acto no es simplemente para identificarlo, es un momento de confrontación con su identidad. Jacob, cuyo nombre significa suplantador, debe reconocer quién ha sido hasta ese momento, un hombre marcado por el engaño y el conflicto. Al admitir su nombre, Jacob abre la puerta a su transformación. El ángel declara: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Este cambio de nombre no es solo simbólico, es una declaración de propósito. Jacob, ahora Israel, ha pasado de ser un hombre marcado por el engaño a uno definido por su conexión directa con Dios. Cuando el ángel del Señor toca la cadera de Jacob, la intensidad de la lucha alcanza su punto más crítico. En ese instante, Jacob queda físicamente limitado, su muslo está dislocado y el dolor es insoportable. Sin embargo, no se rinde. Esta es la primera gran prueba, luchar en la debilidad, sin rendirse ante la adversidad. El simbolismo de este momento es poderoso. La herida de Jacob no solo es física, sino que representa cómo Dios a menudo permite que enfrentemos nuestras limitaciones para revelarnos su poder. Como Jonathan Edwards predicó, Dios prueba nuestra fe para prepararnos para su bendición. Cuando parece que no podemos más, es entonces cuando se revela la verdadera fortaleza de nuestra fe. La lucha se convierte en algo más que un acto de resistencia física. Es un grito del alma. Cada movimiento que Jacob hace para aferrarse al ángel es una declaración de fe, un mensaje que dice: no importa cuán roto me sienta, no te soltaré. Mientras Jacob lucha, probablemente le vienen a la mente sus fracasos pasados, el engaño a su hermano Esaú, el conflicto con su suegro Labán, y los años de huida. Esta lucha se convierte en un momento de confrontación consigo mismo. Su dolor no solo está en su cadera, sino en su corazón. Sin embargo, esa noche, Jacob toma la decisión de aferrarse a Dios, no importa el costo. El amanecer comienza a iluminar el horizonte, pero Jacob sigue luchando. La noche ha sido larga, y el ángel parece dispuesto a irse. Sin embargo, la determinación de Jacob lo impulsa a seguir. Este momento es una enseñanza para todos nosotros. Aunque el dolor nos limite y las respuestas tarden en llegar, debemos perseverar. El dolor en la cadera de Jacob no lo derrota, por el contrario, fortalece su resolución. Aunque su cuerpo está débil, su espíritu es más fuerte que nunca. Esta es una de las lecciones más profundas que aprendemos de su historia. Cuando enfrentamos pruebas, debemos resistir con fe inquebrantable. Jonathan Edwards lo describió así: Dios no se opone a nosotros para negarnos su bendición, sino para enseñar la profundidad de nuestra dependencia de Él. Cuando enfrentamos pruebas, debemos resistir con fe inquebrantable. Jonathan Edwards lo describió así: Dios no se opone a nosotros para negarnos su bendición, sino para enseñar la profundidad de nuestra dependencia de Él.
Jacob entiende que su lucha no es contra un enemigo. Está luchando por algo que trasciende lo material, la bendición divina que puede cambiar su vida. Mientras el ángel del Señor insiste en que lo suelte, Jacob responde con una declaración que desafía las circunstancias: no te dejaré, si no me bendices. Estas palabras, pronunciadas en medio del sufrimiento, son un recordatorio de que la verdadera fe no se rinde ante la adversidad. Jacob muestra que incluso cuando nos sentimos rotos o derrotados, debemos seguir buscando a Dios con todo nuestro ser. Su ejemplo nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a luchar, incluso cuando la lucha parece imposible? ¿Te has sentido alguna vez como Jacob, luchando en medio de pruebas que parecen no tener fin? En la cruda realidad, compartimos historias como esta para recordarte que no estás solo. Suscríbete hoy y acompáñanos en este viaje de fe, donde aprenderemos juntos a perseverar y confiar en el plan perfecto de Dios. La lucha de Jacob con el ángel del Señor no es solo un evento literal, es una representación de la oración perseverante. Jacob no está luchando contra Dios, sino con Él. Cada movimiento, cada palabra y cada lágrima simbolizan el clamor de un alma que no se da por vencida. En nuestra vida, muchas veces enfrentamos momentos en los que parece que Dios guarda silencio o incluso se opone a nuestras peticiones. Pero como lo enseñó Jonathan Edwards, la resistencia aparente de Dios no es un rechazo, sino una invitación a persistir. La cadera dislocada de Jacob se convierte en un recordatorio de que la fe auténtica no evita el dolor, sino que persevera a través de él. Al final de esta lucha, Jacob no solo busca una bendición, busca a Dios mismo. Su determinación nos enseña que, en medio de nuestras pruebas, debemos anhelar más que respuestas. Debemos desear una relación más profunda con nuestro Creador. Mientras Jacob lucha, no solo enfrenta el dolor físico de su cadera dislocada, sino también un torbellino de emociones. El miedo, la culpa y la esperanza se entrelazan en su mente. Por un lado, teme el encuentro con Esaú, pero por otro, siente que este encuentro con el ángel es un momento decisivo en su vida. Jacob también lucha contra su propia identidad. Como su nombre indica, ha sido un suplantador, alguien que ha buscado su ventaja mediante el engaño. Ahora, en esta lucha, ya no puede manipular ni usar estrategias humanas. Está cara a cara con la verdad, con Dios mismo, y no hay lugar para esconderse. A medida que el amanecer se aproxima, el conflicto interno de Jacob alcanza su punto máximo. ¿Será digno de la bendición que tanto anhela? ¿Dios lo aceptará, a pesar de su pasado? Estas preguntas lo impulsan a aferrarse más fuerte. Sabe que no hay vuelta atrás. En esta lucha, Jacob no solo está enfrentando al ángel del Señor, sino también a sí mismo y a su necesidad de transformación. La determinación de Jacob es un modelo para nuestras propias vidas espirituales. Cuando nos encontramos en medio de pruebas emocionales y espirituales, cuando nuestro pasado nos persigue o nuestras dudas nos abruman, debemos recordar que Dios no se aparta de aquellos que lo buscan con sinceridad. Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, dijo Jonathan Edwards. La humildad y la perseverancia de Jacob lo están llevando al umbral de un cambio divino. El ángel del Señor le dice una vez más: déjame ir, porque raya el alba. Pero Jacob, con lágrimas en los ojos y un cuerpo debilitado, responde con una fe inquebrantable: no te dejaré, si no me bendices. Este momento es la culminación de la crisis de fe de Jacob. ¿Soltará al ángel y se conformará con menos, o se aferrará con todo lo que tiene, confiando en que Dios puede transformarlo? Jacob elige la segunda opción, y en ese acto demuestra una verdad profunda: la fe verdadera no es pasiva, sino activa y decidida. Jonathan Edwards enseñó que esta lucha simboliza cómo los creyentes deben buscar a Dios. La perseverancia en la oración no es simplemente pedir una vez, sino insistir, clamar, y no soltar hasta que Dios se manifieste. Jacob ejemplifica esto al no rendirse, a pesar de las aparentes barreras. El ángel del Señor no solo pone a prueba la fuerza física de Jacob, sino también su resolución espiritual. Este es el momento decisivo de la historia, cuando Jacob demuestra que su deseo de una bendición no es un capricho, sino una necesidad vital. Su insistencia no es arrogancia, sino una expresión de fe y dependencia total en Dios. Cuando Jacob pronuncia esas palabras: no te dejaré, si no me bendices, algo comienza a cambiar. Su lucha ya no es solo una cuestión de supervivencia, sino un acto de adoración y dependencia. Jacob entiende que esta prueba no es un castigo, sino una oportunidad para acercarse más a Dios.
La cadera dislocada de Jacob se convierte en un símbolo de lo que significa confiar completamente en Dios. A partir de este momento, caminará con una cojera, una marca física que le recordará para siempre la lucha y la victoria espiritual que experimentó. Jonathan Edwards señaló que Dios a menudo permite heridas temporales para darnos bendiciones eternas. Esta cojera no es una señal de derrota, sino un testimonio de la fe y el carácter renovado de Jacob. Para los creyentes de hoy, esta escena nos recuerda que las pruebas que enfrentamos no son un fin en sí mismas, sino un medio para llevarnos a una relación más profunda con Dios. A través de la resistencia espiritual, aprendemos a depender completamente de Él y a reconocer que nuestras fuerzas no son suficientes. En el momento decisivo, el ángel del Señor le pregunta a Jacob: ¿cuál es tu nombre? Esta pregunta no es trivial, es una confrontación con su identidad. Al responder, Jacob reconoce su pasado, su carácter y sus fallas. Pero al hacerlo, abre la puerta para que Dios lo transforme. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido, declara el ángel. Este nuevo nombre, Israel, significa el que lucha con Dios o príncipe de Dios. Es un recordatorio de que la bendición no viene sin lucha, pero también de que Dios es fiel para recompensar a los que lo buscan con sinceridad. Cuando Jacob recibe su nuevo nombre, Israel, no solo adquiere una nueva identidad, sino también una nueva perspectiva. Este cambio simboliza su transformación espiritual. Ha pasado de ser un hombre marcado por el engaño y la astucia, a uno definido por su relación con Dios. Has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido, le dice el ángel. Esta victoria no es solo física, es un triunfo de la fe, la humildad y la perseverancia. Jacob se convierte en un símbolo eterno de la fe que prevalece. Su lucha nos enseña que, aunque Dios pueda parecer distante o incluso resistirse, su intención no es alejarnos, sino fortalecernos. Jonathan Edwards lo expresó de manera poderosa: la aparente oposición de Dios no es para destruirnos, sino para hacernos más dependientes de su gracia. La cojera de Jacob, una marca visible de su lucha, se convierte en un recordatorio de que la fe auténtica no es perfecta ni libre de cicatrices. Es una fe que se fortalece en medio del dolor y que encuentra su propósito en la presencia divina. Cada paso que Jacob da a partir de esa noche es una prueba viviente de que Dios honra a los que lo buscan con sinceridad y perseverancia. La historia de Jacob nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Como Jacob, enfrentamos luchas internas y externas, miedo, culpa, dudas, o incluso circunstancias adversas. Pero esta historia nos recuerda que, en medio de esas batallas, nunca estamos solos. El ejemplo de Jacob es una llamada a buscar a Dios con toda nuestra fuerza, sin importar cuán largas o difíciles sean nuestras pruebas. La lucha de Jacob nos enseña que Dios no se aparta de aquellos que lo buscan con sinceridad. Aunque pueda parecer que Él guarda silencio o que las respuestas tardan, su propósito es moldearnos, enseñarnos y bendecirnos. Jonathan Edwards explicó que la lucha de Jacob es un símbolo de la oración ferviente y perseverante. No es suficiente pedir una vez y rendirse, debemos clamar con todo nuestro corazón, aferrándonos a Dios hasta que su luz ilumine nuestras vidas. Cuando el ángel del Señor se marcha, Jacob se queda solo, pero transformado. He visto a Dios cara a cara, y fue librada mi alma, declara con asombro. Ya no es el mismo hombre que cruzó el arroyo de Jaboc. Ahora lleva consigo una bendición que cambia su vida y su destino. Este clímax es un recordatorio de que cada lucha tiene un propósito. Aunque Jacob sufrió físicamente, su espíritu fue renovado. Su nueva identidad como Israel no solo lo define a él, sino a toda una nación que lleva su nombre. Jacob es un testimonio de que, aunque nuestras batallas sean largas y difíciles, Dios está con nosotros, guiándonos hacia su propósito eterno. La lucha de Jacob con el ángel del Señor nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas. ¿Estamos dispuestos a perseverar como Él, aferrándonos a Dios incluso cuando el camino parece oscuro? ¿Estamos buscando la bendición de Dios con todo nuestro corazón, o hemos dejado que las pruebas nos desanimen? La historia de Jacob nos recuerda que la fe verdadera no evita las luchas, las enfrenta con valentía. Dios no busca perfección en nosotros, sino un corazón sincero que clama con humildad y perseverancia. Cuando nos aferramos a Él, incluso en nuestras debilidades, encontramos la fortaleza que solo su gracia puede dar. Hoy, como Jacob, tienes la oportunidad de luchar por la presencia y la bendición de Dios en tu vida. En la cruda realidad,
Queremos acompañarte en ese camino. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias de fe, inspiración y esperanza que transformarán tu vida. Recuerda, las bendiciones más grandes vienen cuando luchamos con fe, sabiendo que Dios está con nosotros. No te rindas,